Muy buenas tardes, oficialmente, compañeros y compañeras. Qué gusto tenerlos de nuevo acá en este neurocoloquio de hoy, 6 de agosto de 2025. Y pues el tema que hoy vamos a tratar es de suma importancia para nuestro crecimiento personal y nuestro crecimiento profesional. Vamos a hablar de las consecuencias que tiene en la vida de las personas a nivel del neurodesarrollo, a nivel del neurológico y a nivel del aprendizaje de experiencias de maltrato o experiencias adversas en la niñez y en la adolescencia. Es un tema, como decía hace un momento, que nos atañe a todos, porque todos de una u otra forma estamos eh, inmersos, ya sea de lejos, ya sea observando o participando en alguna medida en situaciones en donde el irrespeto a al derecho que tienen los niños y las niñas de disfrutar de una vida feliz, pues se da. Entonces, tenemos acá una presentación que vamos a compartir sobre este tema. Y antes de que comencemos con la discusión, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cómo educo a mis hijos o a mis estudiantes? A ver, eh, si quieren pueden tomar la palabra, el micrófono puede conectarse y la cámara también, o también a través del chat podemos hacer esta pregunta. ¿Cómo educo a mis hijos o a mis estudiantes? Y la otra pregunta es entonces, ¿cómo y en dónde lo aprendí? ¿Cómo aprendí a corregir o a educar a mis hijos o a mis estudiantes de esa forma? ¿Y dónde lo aprendí? Para mientras reflexionamos, le voy a contestar a Bertita que los diplomas de neurocoloquios se extienden todos los del mes a finales de mes. Entonces, cada diploma cuesta 25 quetzales. Tengo pendiente subir los que hemos tenido durante el mes de julio y lo que va ahora de agosto. Y pues vamos a ver de que a finales de mes puedan solicitar los que necesiten solicitar de los que se estén dando. A ver, todavía no tengo ninguna respuesta por acá. El profe Juan Manuel, ¿usted quiere hablar? ¿Cómo educa usted a sus hijos o a sus estudiantes? Con valores y con el ejemplo, dice Rosa García. Es muy importante educar con el ejemplo, ¿no? ¿Y dónde aprendió a educar con valores y con el ejemplo, Rosa? En el hogar. O sea, usted está replicando los valores que sus papás le enseñaron, digamos. Su padre, dice por acá, era un hombre. Dice Bertita, corregí poniendo, bueno, vamos a tratar de leer a Rosa. Dice, mi padre, un hombre muy serio, conversaba para educar, dando la oportunidad de reflexionar. Qué bien, muchas gracias. Bertita dice, corregí poniendo límites, con valores y concientizando al niño sobre las faltas.
Muchas veces se repetían los patrones de crianza. María Gómez dice, eduqué a mis hijas con valores sociales, religiosos, con algunos errores que ahora vi después de estudiar educación. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Qué bueno tener esa facilidad de poder darse cuenta en algún momento si cometió un error, ¿verdad? Porque de repente los errores, eh, si me doy cuenta, los evito para el futuro y tengo ya la oportunidad de poder formar u orientar de una forma diferente a la generación que viene, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera compartir? A ver, por aquí Nancy dice, con nuestras acciones que se relaciona con lo que expresamos. Claudia Gómez dice, con mis estudiantes procuro esa disciplina positiva, firme y amable a la vez. Recibí un curso sobre el tema y sigo páginas que dan orientación y tips. Excelente, Claudia, muchas gracias. Adriana dice, con la base que me enseñaron mis padres, eduqué a mis hijos, tratando de hacerlo lo mejor, aunque no hay perfección. A ver, ahora veo que hay otras opciones mejores. Y eso es muy importante, Adriana. Qué bueno que reconocemos de que a veces podemos tener la mejor de las buenas voluntades, tenemos la mejor intención, no hacemos las cosas jamás como padres de familia, no se hacen con mala intención, con dolo, ¿verdad? Pero a veces la cultura, las costumbres, las tradiciones, lo que yo aprendí, la forma en que me educaron, hace que yo repita patrones que de repente están generando infelicidad, frustración, miedo, enojo, resentimiento. Y son situaciones que a veces, de repente, nosotros, ya con la conciencia que tenemos como educadores, como padres, madres de familia del siglo XXI, no estamos haciendo o repitiendo esos patrones. Sin embargo, puede ser que nuestros padres, como le digo, de una forma eh, sin mala intención, sin dolo, sin querer, eh, nos educaron a algunos o educaron a algunos de nosotros como con algunas situaciones que en algún momento pueden considerarse un maltrato. Y a veces resulta que nosotros, los adultos, repetimos los mismos patrones con los cuales fuimos eh, formados o educados. Dice por acá María Gómez, educo a mis estudiantes siguiendo los conocimientos adquiridos en la universidad y actualizándome en los talleres y diplomados. Qué bien. Raquel Largueta, eduqué a mis hijos con el temor de Dios que me inculcaron mis padres. Muy bien. Pues qué bien. Y como les decía, pues a veces estos modelos, porque fíjense que nosotros como educadores y pues que tenemos experiencias eh, de vida a nivel universitario, a nivel de otros círculos de formación, criterios distintos, pues tenemos como mayor, eh, una visión distinta, digamos, de cómo educar y formar. Pero si uno empieza a escudriñar las historias de las personas alrededor nuestro, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestros centros educativos, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, nos vamos a dar cuenta de que hay los patrones con que se educa o que se forma, y como les digo, sin mala intención, a veces son patrones que no son adecuados para el desarrollo de una persona con miras a su felicidad y a su autorrealización. A veces, con buena intención, tenemos un no muy pesado,
a veces tenemos castigos o a veces tenemos palabras o formas de trato que en algún momento dejan algún mal sabor. Y le digo, no es con mala intención, pero en algunas situaciones que a veces son muy sutiles y que vemos como culturalmente como muy normales, puede estarse dando situaciones que en algún momento puedan eh, repercutir en la formación y la estructura de nuestro sistema nervioso y que esto más adelante tenga consecuencias en nuestra vida adulta para la forma en que afrontamos nuestra realidad, a veces con dureza, a veces con miedo, a veces con ansiedad, a veces con falta de regulación de nuestras emociones. Entonces hay una serie de situaciones que vamos aprendiendo y que, como le digo, son, a veces se dicen que es normal. Yo he visto ahí algunos memes, algunos asuntos en donde dicen, a mí mis padres me pegaron. Y miren, yo soy un hombre de bien, ¿verdad? El haberme pegado me formó. Pero si miráramos un poquito más al interior de cómo estaba organizada su personalidad, de cómo estaba organizado sus miedos, su éxito ante las situaciones de que la vida da, cómo está organizada su percepción, eh, cómo se regula emocionalmente, ahí puede ser que nos demos cuenta de que sí, pues es un hombre de bien, no cabe duda. Igual que sus padres eran hombres de bien, pero de repente hubo algunas situaciones que si se hubieran trabajado de una forma diferente, hubieran dado resultados mucho más constructivos para su vida de adulto. Por acá, Bertita tiene su mano levantada. Vamos a, a escuchar a Bertita y después seguimos leyendo los comentarios y pasamos ya a- al desarrollo del taller. Sí, Bertita, lo escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal Sí, yo está? lo que estaba analizando aquí es que no nos animamos a decir que posiblemente algunos de nosotros todavía fuimos de la generación del cinchazo y el paletazo, ¿verdad? Entonces, son patrones, ¿verdad? Que nosotros vivimos y que de alguna manera, pues, los imitamos. Y que posteriormente, pues, uno ya sabe, ¿verdad? Que es más adecuado utilizar la disciplina asertiva, pero esos errores ya fueron cometidos. Y como dicen muchos, lo acaba de mencionar usted, en algunos casos, pues no fue un elemento negativo, sino más bien se valora y se agradece, así que es controversial. Gracias, licenciado. Sí, muchas gracias, Bertita. Pues sí, ¿verdad? Fue una forma, es parte de una historia cultural, pero que a la luz de la neurociencia, a la luz de todo esto que nosotros ahora conocemos, nos damos cuenta de que cosas muy sutiles, porque antes era el paletazo, era el reglazo, era la nalgada, qué sé yo, en el mismo. Yo estudié en un colegio católico, pues de los buenos colegios, se puede decir, ¿verdad? De aquí de la ciudad de Guatemala. Y a nosotros en la primaria del colegio nos pegaban. Estaban los hermanos, los profesores del colegio y tenían sus reglas o tenían había un profesor, un hermano del colegio que tenía una pelota de ping pong y nos la estrellaba en la cabeza, ¿verdad? Había otro profesor que llegaba y decía, ¿qué querés? ¿Que le hablemos a tus papás o que te saquemos la chibolita del brazo? ¿verdad? Entonces sí, había muchas cuestiones de violencia que se estaban dando y hoy por hoy también se da. Yo fui a una escuela hace un par de años, no digo el lugar en el interior de la República les puedo decir, en la costa les puedo decir, no voy a decir más que eso. Y entro a un aula porque tenía que dar un taller a padres de familia contratado por una ONG y me encuentro que en la clase están las reglas con que la maestra le pagaba a sus alumnos. Siglo XXI, 2023. O sea, estamos diciendo que aún ahora en las escuelas se sigue dando ese tipo de patrones. Por supuesto, a mí me tocó de una forma muy respetuosa comunicar sobre esta situación
ver si había alguna forma de poder disuadir a la maestra. Pero lo malo es que los mismos padres y madres de familia de esas sociedades, de esos ámbitos, todavía hoy en día van a la escuela y le dicen a los maestros, mire, profe o mire, señor, aquí le entrego a mi hijo con todo y nalgas. Usted corríjalo como tenga que corregirlo, ¿verdad? Porque todavía está muy arraigado culturalmente la idea de que la violencia o el maltrato educan. Y eso en realidad, eh, a todas luces, no es cierto. El maltrato no educa. La violencia no educa. Y de eso vamos a tratar en este taller, de poder ver las repercusiones que puede tener en el aprendizaje y en el desarrollo neurológico de los niños y las niñas y los efectos que esto da en la vida del adulto, porque a veces sin mala intención. Por supuesto, hay casos en donde sí son verdaderamente severos, ¿no? Eh, Vamos a leer por aquí y después de leer seguimos y comenzamos ya el taller formal. Eh, Adriana nos dice, con base en lo que me enseñaron mis padres, eduqué a mis hijos tratando de hacerlo mejor. Aunque no hay profesión, ahora veo que hay otras opciones mejores. Educo a mis estudiantes siguiendo conocimientos adquiridos en la universidad y actualizándolos. Raquel dice, eduqué a mis hijos con el temor de Dios. Yo creo que ya habíamos leído, ¿verdad? Chene dice, corregí con el corazón, con reglas claras a mis alumnos y con mis hijos fui más dura, dice. Ajá. Tengo un niño de 5 años en mi salón de clases. Cuando me acerco a él, se pone las manos en la cabeza y lo abrazo. Le digo que no me tenga miedo porque no voy a lastimarlo. Cree que en casa lo han de tratar mal. Es probable que lo traten mal, ¿verdad? Habría que ver qué está pasando con este niño. Tati dice, buenas tardes, gusto saludarlos. No sé si entendí bien. Las letras de clase son malas. Eso fue lo que quiso decir. Tengo duda. No, no, no. Pegarle a los niños con una regla que debería de ser para subrayar, ¿verdad? Pero hay unas reglotas de madera gruesas, pesadas, y que en lugar de usarlas para su propósito, que es usarlas para subrayar y hacer una línea recta en el pizarrón, en esta escuela en particular, la regla las estaba usando la maestra para sacudirle las nalgas a sus alumnos. A eso me refería Tati, ¿sí? No a las reglas de clase, al instrumento con que se subraya, utilizado inadecuadamente con un fin de lastimar a un niño, ¿verdad? Perdón si generé alguna confusión. No, las reglas de la clase como tales, o sea, las reglas, las normas, las reglas de conducta, esas por supuesto son muy necesarias. Pero no me refería yo a esas reglas, sino a la regla física con que se subraya. Bueno, muy bien. Entonces, pues, esta primera diapositiva tiene como propósito el poder hacer un poquito de conciencia sobre que a veces nosotros tenemos, qué bueno, que nosotros, pues, que somos un grupo selecto, un grupo de profesionales, de maestros de vanguardia, pues eh, qué bueno que pues aplicamos estrategias y nuestros conocimientos para poder formar, educar de la forma más constructiva. Pero eso si nos ponemos como observadores de la realidad del contexto educativo y del contexto familiar de Guatemala y de Latinoamérica, me atrevería a decir, entonces ahí es en donde nos damos cuenta de que aunque nosotros lo estemos haciendo de la mejor forma posible, nuestro esfuerzo no ha permeado para que la sociedad tome conciencia de la importancia de educar con cariño, de educar con disciplina positiva, como decía nuestra compañera, ¿no? Y se siguen replicando las mismas prácticas, enmarcado a veces en ese criterio de yo estoy educando con valores, estoy educando con principios, estoy educando con base en la fe y en la religión, pero a veces nos escudamos, con todo respeto y con mucho cariño,
nos escudamos en ese tipo de criterios para justificar algún tipo de violencia que en algún momento puede llegar a tener consecuencias negativas en el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eh, y pues abrirnos a darnos cuenta de que hay sistemas y formas que pueden hacer de que nuestra comunicación y nuestra corrección sea con cariño, sea con respeto y que eh, apoye a que estos niños puedan tener estructuras neurológicas, en primer lugar, que le ayuden a disfrutar la vida, a ser felices y tomar buenas decisiones. Eh, bueno, dice Tati que entendió que ahora eran las reglas de convivencia, pero no, ¿verdad? Son las reglas con las cuales golpean a los pequeños, sí. Dice Bertita, mi comentario fue relacionado a la familia, no a los estudiantes. Afortunadamente, nuestros alumnos los hemos formado con disciplina asertiva y muchas veces los tratamos mejor que sus propios padres. Así es, eso es. Y qué bueno, porque si en casa hay violencia, si en casa hay malos entendidos o formas inapropiadas de corrección, qué bueno que la escuela sea ese laboratorio, ese lugar seguro, ese lugar acogedor, ¿verdad? En donde los niños y niñas puedan aprender que hay otras formas de ser corregidos y que ellos también puedan de alguna forma no repetir esos patrones y resguardarse de situaciones que puedan ser lamentables para su vida. Muy bien, continuamos. ¿Qué es el maltrato infantil? El maltrato infantil es toda forma de contacto físico y o emocional que denote abuso, abandono, negligencia o explotación. O también se puede definir como formas de trato enmarcadas dentro de una relación de responsabilidad, de confianza o de poder que causan un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño o la niña. Esto a manera de información general para que tengamos claro que es un maltrato, ¿no? Y quiero contarles una historia para que podamos ejemplificar un poquito esto. Eh, bueno, hay dos niños que nacieron, pero les voy a contar la historia de estos dos niños. Eh, Cuando Dolores se enteró que estaba embarazada, tenía apenas 16 años. El momento en que se entera de que está embarazada fue un gran susto. No se esperaba que, que esto fuera a suceder. Entonces tenía mucho miedo de comunicarlo y se fue a buscar a su novio y cuando el novio le se enteró, pues le dijo que él no tenía nada que ver, que él no estaba preparado para algo semejante, que ella podía ver cómo, él si quería, él podía ver cómo hacer de que para que ella no tuviera el bebé, que lo abortara. Pero Dolores, dentro de su esquema de formación, dijo, no, esto no es así. Entonces el novio le dijo que él no se iba a ser responsable absolutamente de nada. Entonces Dolores, de 16 años, va a su casa y trata de que nadie se entere. Ella es una persona de un ambiente rural, de escasos recursos, que vive en una situación de pobreza. Y su familia pertenece a un grupo de criterio religioso muy cerrado, muy dogmático, muy tradicionalista, fundamentalista. Y ella pues definitivamente tiene mucho miedo de comunicar. Entonces lo que hace es fajarse el estómago, ¿sí? Comprimirlo y aparentar como que no está pasando nada. Y así pasa el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto mes de embarazo.
tratando de que nadie se dé cuenta. Ella sola llorando en soledad, arrepentida, no sabiendo qué hacer, con mucha vergüenza, con mucho enojo, eh, queriendo que eso no fuera su realidad, pero limitada por su propio esquema, ¿no? Interno. Y entonces resulta que llega un momento en donde ya es inevitable eh, aparentar que no está embarazada, pues, ¿verdad? O sea, el embarazo se vuelve evidente y entonces resulta de que va y se lo dice a la mamá, pero la mamá está totalmente supeditada a la voluntad del padre, porque es un ambiente en donde eh, la mujer es sumisa a la voluntad del hombre, y entonces en esa sumisión ella no puede hacer nada y le dice, tenemos que decírselo a tu papá. Y ella, no, mamá, no se lo digamos, pero se lo dicen al papá. Y cuando el papá se entera, se encoleriza de una forma tremenda y echa a la niña de la casa. Le dice que él no quiere volver a verla, que es una tal por cual, que deshonró a la familia, que deshonró a todo mundo, ¿no? Y esta niña Dolores, embarazada, agarra sus tres, cuatro cosas y se va a sentar a una orilla, del parque, por ahí por una municipalidad, sí, en la orilla de la banqueta, frente al parque en la municipalidad, ahí sentadita, a llorar, sin saber qué hacer, sin saber a dónde irse, sin saber qué va a pasar con ella, ni con su bebé, ni cómo va a hacer para solucionar esto. Y entonces de repente pasa una amiga que era una compañera de sexto primaria, porque Dolores solo a sexto de primaria llegó, ¿verdad? Y le dice, Dolores, ¿cómo estás? Y Dolores, entre las palabras cortadas, llorando, le dice, le cuenta que lo que le pasó, que está embarazada, de que su papá le echó de la casa, de que su mamá no puede hacer nada para ayudarla, que está sin dinero, que no tiene dónde dormir. Entonces esta amiga le dice que va a ir a hablar con su mamá y a ver qué pueden lograr. Entonces la mamá de esta amiga le, le abre las puertas de la casa, ¿verdad? Y le dice, mira, aquí te puedes quedar, aquí hay una petate para que te durmas, pero no puedo hacer nada más que darte un lugar porque no tenemos cómo darte mucho sustento ni nada, así que vos tenés que mirar cómo trabajar. Entonces la niña al día siguiente va y consigue trabajo en una tortillería y pues allí se pasa el resto del embarazo torteando con el calor del comal y el trabajo pesado que implica amasar, tortear y estar desde las 6 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde parada atendiendo la tortillería, ¿verdad? Trabajando mientras el bebé está eh, creciendo en su vientre. Por supuesto, sin ningún tipo de control médico, sin ningún tipo de, de apoyo de ninguna naturaleza, ¿no? O sea, está creciendo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la naturaleza es maravillosa y permite que, a pesar de cualquier situación, eh, pues se siga el proceso de vida, ¿no? Por supuesto, Dolores en todo este proceso, imagínese, con los escasos recursos, sin mayor posibilidad de nada, comiendo lo mínimo, con una desnutrición ya que venía desde antes, ¿no? De que estuviera embarazada, pues así está gestando su bebé. Y pues llega el momento del parto, una comadrona de ahí del pueblo la atiende, el bebé nace y ella pues tiene que seguir trabajando. Entonces viene al mundo Mateo y Mateo viene al mundo en el trabajo de la mamá de 17 años en una tortillería. Entonces, ¿qué puede hacer Dolores más que tener una caja de cartón con una manta encima en donde mete al bebé y ahí lo deja mientras ella sigue todo el día
todos los días. Y solo lo saca de la caja, porque es que la dueña de la tortería también le dice que no puede tener el bebé ahí cargándolo o algo porque los clientes, porque no es higiénico, que un montón de cosas, ¿no? Entonces el bebé está ahí, a veces se lo pone así como está en la foto, ¿verdad? Atrás para poder trabajar, mientras el bebé está contenido dentro de la manta de la mamá, y a veces pues en la caja con su manta cubierta porque tiene que movilizarse para poder trabajar. Y así Mateo crece. Es un niño que no tiene controles de ningún tipo y Dolores empieza a tener una situación particular. Es una niña, o sea, una señorita, una adulta joven, ya digamos, cuando Mateo tiene 3, 4, 5 años. Pero las condiciones de vida que tiene, la forma en que está organizada, la hacen que ella no tenga una regulación sobre sus emociones, y la forma en que ella corrige al niño es golpeándolo, insultándolo, haciéndole ver que es una carga, que no debería haberlo tenido, que cuando pueda lo va a regalar, aunque no es cierto, pero se lo dice, te voy a regalar, o cuando pueda yo me voy, te voy a dejar solo ahí para mirar qué haces. Entonces este niño empieza a crecer con una serie de situaciones de inseguridad, de frustración, de enojos, de miedo. Y entonces cuando ya es hora de entrar a estudiar, pues Dolores pues no tiene mucha conciencia de eso, de lo importante que puede ser un proceso educativo para Mateo. Y pues al final de cuentas lo inscribe. Pero este niño va a llegar a la escuela con una gran desventaja porque no hizo preprimaria. O sea, lo puso ya de 7 años y medio, casi 8 años, a estudiar en la escuela. Eh, no hizo preprimaria. Viene de un ambiente con desnutrición, de un ambiente en donde ha sido violentado, donde está siendo educado con maltrato, con violencia, rechazado por sus abuelos, mar- eh, amenazado y criado por una mamá que aunque tenga buena voluntad y lo mire y sabe que es su hijo, ella no está en condiciones de poder ayudar a este niño. Y así entonces Mateo entra y se pueden imaginar entonces la dificultad que va a tener Mateo para poder comenzar a tener una normalidad en su proceso educativo. Es un niño que le va a costar mucho el aprendizaje de la lectura y escritura, va a tener mucha dificultad para poder aprender la secuenciación de los números y la suma y la resta. Y va a llegar un momento, llega un momento en la vida de este niño donde él mismo decide, tercero, qué sé yo, cuarto, primaria, que ya no quiere seguir estudiando, porque es que le cuesta mucho. Y mira de que sus compañeritos o otros amigos y todo ya están ganando plata porque van a ayudar a la cosecha de ajonjolí o de maíz o de lo que se dé en la región de café, ¿verdad? Y entonces vela ya el asunto ya a sus 10 11 años de que puede empezar a tener cierto ingreso económico, y entonces deja de estudiar y comienza entonces a tener una vida en donde el trabajo que consigue es un trabajo sumamente pesado y desgastante. Y en ese ambiente, rodeado de una cantidad de riesgos que puede tener ya un preadolescente en cuanto a la comunicación con otros niños, con otras personas, puede tener un gran riesgo de desviarse y de volverse una persona que desarrolle algún tipo de tendencia antisocial, oposicional desafiante, eh, que sea retador, que sea rebelde y que sea fácil presa de personas que afectuosamente lo empiecen a involucrar en mundos que pueden destruirlo, como integrarse a una mara o a un mundo en donde las drogas estén a la disposición, y este niño se nos perdió. O si tiene la suerte de que tuvo maestras y personas, ángeles, que lo protegieron y lo ayudaron, pues de repente entonces este niño va a tener ciertos patrones
de estabilidad que le permitan seguir adelante poco a poco, con mucha dificultad, pero eh, con pronósticos muy complicados en cuanto a al éxito que pueda tener, a la realización económica, a la felicidad, a la posibilidad de integrarse en una familia exitosa como adulto, ¿no? En donde pueda conseguir una pareja con la que pueda cambiar los patrones y tener estabilidad con un hijo. Por supuesto, no estoy diciendo que no pueda llegar a suceder, pero lamentablemente el pronóstico es de Mateo hacia adelante en su vida es desalentador. Y por otro lado podemos tener a Pablito, que Pablito nació en un matrimonio estable, querido, esperado, con controles de todo tipo, con todo lo necesario para que un niño crezca, que sus papás se esforzaron por educarlo de la forma más positiva posible y que pueda estudiar en el mejor colegio, de la mejor que le puedan proporcionar sus papás, eh, con la mejor calidad de comunicación y de juegos y de actividades que lo enriquezcan. Y este niño es un niño amado, protegido, querido, respaldado. Entonces imagínense que este niño, Pablito, cuando él hace toda la preprimaria, llega primero primaria y aprende a leer y escribir, llega con un potencial tremendo de desarrollo y va a tener una proyección hacia su primaria, hacia su secundaria, hacia su diversificado, hacia su universidad, muy prometedoras y probablemente este niño va a tener estabilidad y va a poder formar un buen hogar y va a poder tener un buen trabajo y va a poder tener comodidades, ¿sí? Entonces nos podemos dar cuenta de la gran brecha que puede existir entre Pablito y Mateo. Dos niños que nacieron, digamos, el mismo día, con las mismas potencialidades neurológicas, con cerebros parecidos, pero que las oportunidades y el sistema de vida los pone en dos situaciones muy diferentes. Y hay algo que es de observar, que entre Pablito y Mateo estamos todos, ¿sí? Todos tenemos una historia, todos tenemos un sistema y una forma en que hemos sido criados y educados, y todos estamos conformando tanto nuestra personalidad como nuestro cuerpo, como nuestro cerebro, como nuestra estructura neurológica, con base en todos los estímulos que les hemos estado dando, hemos estado recibiendo y nosotros mismos hemos buscado durante la vida, ¿verdad? Y eso es algo, pues, muy interesante. Todos somos, entonces, diferentes, producto de nuestro patrón genético, epigenético eh, y de nuestras experiencias. Por acá tenemos dos, eh, un comentario más. Fabián Aguilar dice, 27 jóvenes reformados a través del boxeo en San José Pinula. Trabajo duro que lleva 3 años de constantes de lucha, deporte, amor y comprensión. La paz y la armonía. Gracias, Fabián Bernabé. Qué bueno, ¿verdad? ¿No? Y tal vez eso es un punto que, por lo que está diciendo Fabián, que también hay que considerar importante. Que existe una gran bendición que tenemos los seres humanos que se llama plasticidad cerebral. Y que no importa cómo haya sido nuestro origen, cómo haya sido nuestra estructura, nuestra formación, nuestras experiencias, siempre está la oportunidad de poder modificar y reestructurar, que haya un cambio por la plasticidad del cerebro para que haya un mejor desarrollo y mejores funciones. Aunque depende del momento y depende de las circunstancias para cuánto podamos lograr en realidad por el
la mejoría de las circunstancias de los niños y las niñas. ¿Algún comentario sobre lo que comentamos hasta ahorita sobre la historia de Dolores y Mateo y la historia también breve de Pablito? A ver, cualquier similitud de nombres es pura casualidad. Son nombres totalmente inventados. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Recuerden que estamos en un coloquio y compartir es parte de la experiencia que nos enriquece. Ok, seguimos. Entonces, fíjense que hay diversas formas de maltrato que puede recibir un ser humano. Hay un maltrato directo como tal, que sea físico, emocional, abuso sexual, abandono, negligencia o explotación. Y muchas veces nos referimos a estas formas de maltrato como las formas de maltrato. Sin embargo, también hay otras formas de maltrato que no son directas, pero que igualmente están afectando a la persona. Entre ellas, por ejemplo, la pobreza. El bajo nivel socioeconómico es una forma de maltrato. Y es una forma de maltrato de tipo social por la negación que, que el Estado o que la sociedad da al derecho que tiene el ser humano de tener los recursos necesarios para poder vivir con la satisfacción de todas sus necesidades, ¿sí? Y entonces, a veces hablamos también de que la violencia o el maltrato no es solamente a nivel de la persona, directo a la persona, sino que las estructuras sociales, ¿sí? También generan emociones. O sea, las políticas de Estado, la forma en que un Estado está estructurado, las oportunidades que la sociedad da a los seres humanos para que todos podamos tener la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades. Eso y esa estructura macra depende de cómo esté organizada, ayuda a la satisfacción de las necesidades y a que los derechos humanos fundamentales se respeten o que no. Y en algún momento entonces van a influir en las emociones que las personas, en el estrés, en las situaciones de alerta, en, 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 en una serie de situaciones que pueden ser negativas o positivas. Y que esto de alguna forma condicione también cómo se va estructurando mi cerebro. Y hay estudios de cómo la pobreza cambia y modifica la estructura neurológica del cerebro de una persona y lo hace con una amígdala más desarrollada, más hiperactiva, con a veces lóbulos temporales y occipitales deprimidos, y eso hace que la comunicación, que la percepción, que el aprendizaje de la lectoescritura, etcétera, se dificulten en personas que viven en pobreza. La violencia intrafamiliar, aunque sea entre papá y mamá, y el papá y mamá mandan a los niños a jugar al patio o a meterse entre las chamarras, siempre va a generar daños colaterales. Los niños siempre, aunque no sean las víctimas directas de la violencia intrafamiliar, van a tener daños colaterales. Porque no es que papá y mamá se vayan en contra del niño, pero la pelea y la tirarse platos entre ellos dos va a afectar. Yo me recuerdo de un niño que decía que se metía debajo de la pila de su casa cuando su papá y su mamá se ponían a pelear porque él tenía mucho miedo. A él no le hacían nada, con él no era el enojo, pero él se metía debajo de la pila. Y entonces, ¿cómo el cerebro de este niño se estructura para poder protegerse, defenderse ante una situación de violencia que está viviendo de forma colateral?
la institucionalización, ¿sí? Eh, Hay casos en donde, pues, ni modo, ¿verdad? Los niños están mejor a veces en un hogar eh, eh, alejado del maltrato que puedan estar viviendo por parte de sus progenitores. Pero sí está muy claro y hay estudios muy claros que muestran que un niño institucionalizado pierde 5 puntos de cociente intelectual por cada año que esté institucionalizado en un hogar. ¿Sí? 100 es la normalidad de cociente intelectual. Al año tienen 95, a los 2 años tienen 90, a los 3 años tienen 85 puntos de cociente intelectual. Eso es una media en estudios que se han hecho. ¿Y por qué? Porque hay una depresión de su corteza prefrontal. ¿Ya? Ahí vamos a ver eso con más detalle. Tali dice, muchos niños necesitan amor y atención. Cuando son pequeños no buscan, porque necesitan comunicar algo, es importante prestarles, o nos buscan, perdón, porque necesitan comunicar algo, es importante prestarles atención y escucharles, incluso siendo jóvenes, para evitar que se repitan los patrones de maltrato, como el caso del joven, la joven madre y Mateo. ¿Es cierto? Sí, y los adolescentes necesitan muchísimo más a veces. Bueno, todos, pues, por supuesto. Pero a veces a los niños es más fácil escucharlos, pero tenemos cierta resistencia a involucrarnos en la orientación de los adolescentes por su misma etapa de desarrollo, porque ellos son rebeldes, porque ellos son contestones, porque ellos son abusivos, porque ellos... Y les ponemos una cantidad de epítetos, ¿verdad? Y de situaciones que a veces nos hacen como no tener como la misma consideración para con un niño pequeño. Y los adolescentes necesitan muchísimo de la comprensión, de la empatía, de la contención que les podemos dar para poder organizarse de mejor manera. César Cabal dice, es importante de construir las formas de disciplina del hogar, las que muchas veces son maltrato disfrazadas de disciplina, siendo esta disciplina castigos corporales, socioemocional, agresión verbal y hasta agresión fisiológica. Somos un país muy herido por una historia bélica interna y los efectos aún siguen presentes. Por ello es importante aprender nuevas formas de apoyo conductual y reivindicar el sentido de la palabra disciplina, pues es una palabra muy militarizada y enmarcada en un modelo de violencia en todas sus formas. Totalmente de acuerdo con César, ¿verdad? A veces erguimos falsas banderas, ¿no? Y en pro de la disciplina, en pro del amor, en pro del hombre de bien, en pro de muchas situaciones, eh, cometemos, y sin querer, pues sin mala intención, les decía, ¿verdad? Porque así fuimos educados, porque pensamos que es lo mejor, pero cometemos faltas que en algún momento pueden repercutir en ese potencial que este niño y esta niña pueden llegar a desarrollar como adultos. Don Jacinto dice, nosotros como maestros tenemos que orientar a las señoritas que estudien y que se gradúen en una carrera. Después pueden casarse, profesor Jacinto. Y es también muy cierto, ¿verdad? Imagínense qué penoso que niñas sean madres, ¿no? Por una cantidad de situaciones que se están dando, que son, porque en la historia de Dolores y Mateo, tendríamos que ver también hacia atrás la historia de Dolores. ¿Por qué Dolores se embarazó? ¿De qué hogar viene? ¿Cuáles son las circunstancias que hizo que te tuviera la necesidad afectiva de aferrarse a una persona fuera de su familia a los 16 años de edad? ¿Verdad? O sea, hay mucha tela que cortar en esa historia que les conté, que por cierto, y aquí entre nos es una historia real. No es Dolores, es otro nombre, no es Mateo, es otro nombre, pero es una historia de que en algún momento yo tuve la oportunidad de apreciar, ¿verdad? En algunas instituciones donde también tuve el gusto y la oportunidad de trabajar y donde había niños y niñas institucionalizados que tenían y venían de hogares muy complejos. Y esta es una historia.
la historia de Mateo. Pero si yo les contara las historias que yo me enteré y que yo vi, que yo tuve que tener cierto abordamiento, como dice Malfi por ahí, no se dice abordaje, se dice abordamiento. Sí, tuve que darle abordamiento a una serie de situaciones muy, 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 muy difíciles. Si se las contaran, en realidad aquí pasaríamos eh, un buen rato eh, lamentándonos y no esa es la intención de nuestro taller. Dicen, no estoy tachando a nadie, pero ahora hay mucho abandono de parte de los padres de familia. Se escudan en el trabajo y eso es muy cierto y lo abandonan a veces a personas que no tienen la paciencia o la edad o las condiciones económicas o de conocimientos para poder apoyarlos, ¿verdad? Entonces, sí, me acabo de tener el caso de un niño que es cuidado por sus hermanos, por sus tías, pero sus tías son una niña de 14 años y otra de 15, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede esperar de que una persona de esa edad tenga la paciencia y el cuidado para poder formar y educar a un chiquito, ¿verdad? No lo van a, no lo logran contener, ¿verdad? Pero fíjense, y hay formas sutiles, la sobreprotección, por ejemplo. No hagas, no toques, no aprendas, tené cuidado. Es que yo no te doy permiso, es que no aprendas eso porque es peligroso, ¿sí? Son formas sutiles también de maltrato, ¿verdad? Mamá, quiero aprender a montar bicicleta. No, porque es peligroso, porque te vas a lastimar, porque te puedes caer, te puedes quebrar un diente. ¿Qué vamos a hacer? Te quebras un diente. Hay maltrato. Es muy sutil, porque se está haciendo por el miedo que los papás puedan tener sobre que el niño salga, que el niño aprenda, que el niño haga las cosas por él mismo. Pero la verdad, limitar al niño en su desarrollo por protegerlo, eso es también una forma de maltrato. Y otras formas muy sutiles como las bromas, ¿sí? ¿Cuántas veces en familia se dan esas situaciones en donde se dicen bromas, pero como dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, ¿va? Y bromas a veces que son bien ofensivas entre los mismos hermanos, a veces se bromean de formas muy lacerantes. Y jajaja, jajaja, y el otro le lanza una broma peor. Y entre ese, a ver quién puede más, y terminan peleándose y terminan en situaciones que ya no son bromas, ¿verdad? O los mismos padres o madres sin mala intención, pero dicen cosas que a veces lastiman y las están diciendo en forma de broma y se ríen, o los tíos, ¿verdad? En una reunión social hablan del sobrino porque el sobrino aquí que es gordito, o que el sobrino aquel que va porque perdió el grado, o que jajaja y jajaja, pero fue porque tal cosa, o cuestiones a veces, pero es que el asunto es que él de seguro que como no tiene novia es porque está teniendo otro tipo de intereses, y bromean a veces de unas formas tan lacerantes que pueden generar realmente abuso y maltrato. Y también está la agresión pasiva, ¿no? Que es otra forma de maltrato, ¿verdad? Yo sé que tengo que hacer, pero intencionalmente no lo hago, no lo digo, me callo, no soluciono, y la otra persona se enoja y quiere que hiciera, que yo hiciera, y no. Pues, y esa es una agresión pasiva. Pero también hay otras formas de maltrato. Vamos a ver qué hay por acá. Dice, eh, y quien quiera hablar también levante su manita y también eh, puede levantar la mano y hablar, ¿de acuerdo? Dice Tati, lamentablemente nos absorbe como sociedad del trabajo, algo que no debería de ser, ¿verdad? De esa manera, los hijos son lo más importante, se supone que por ellos nos esforzamos para darle lo mejor materialmente hablando. Se nos olvida que lo más valioso es el tiempo de calidad. Y eso es importante, Tati, tiempo de calidad. Abordar temas como estos en la escuela de padres es fundamental. Habrá reflexión en algunos, quizá no en todos, pero uno que lo analice y reflexione y busque el cambio. Es el logro mayor en el trabajo docente íntegro.
Y sí, miren, la sociedad nos está orillando a cada vez mayor abandono. Y las redes sociales, el internet, el TikTok, el Instagram se vuelven tutores de nuestros niños y ahí están aprendiendo cualquier cantidad de cosas que tal vez no son constructivas. Y Tati dice algo bien importante, tiempo de calidad. Porque resulta que no solamente tenemos que trabajar un montón porque la economía a veces no nos permite poder tener una... Y eso también es una situación de Estado, también es una situación de vedo del derecho humano que tenemos para tener recreación y tiempo libre. ¿Por qué se dan esas situaciones en las que el salario no alcanza, ni siquiera trabajando dos para poder mantener un ritmo de vida? Entonces uno como, los padres tienen que tener como cierta equilibrio y decir, bueno, ¿hasta dónde trabajo y hasta dónde me esfuerzo y hasta dónde necesito el tiempo para poder dar ese acompañamiento a mis hijos, ¿no? Entonces es un asunto también de buscar el equilibrio. Pero si tenemos esa limitación del tiempo, pues que ese tiempo sea de calidad. Porque ¿qué pasa? Llega el papá o llega la mamá de trabajar, llega cansado, llega de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y se encuentra con que los niños no han hecho las tareas. Que por cierto, los colegios ya no deberían, y las escuelas no deberían dejar tareas para las casas, pues el trabajo tiene que hacerse en el aula. Pero bueno, llevan el trabajo a casa y no han hecho nada. Y para ajuste, miran la libreta de comunicación entre padres y maestros y dice, el niño se portó mal, el niño no hizo la tarea, el niño se distrajo, el niño molesta, el niño y platique con sus hijos. Y entonces, en lugar de tener ese tiempo de calidad para disfrutar, para jugar, para manifestar el amor y la- de consolidar el lazo, el papá y la mamá se ven obligados a utilizar ese poco tiempo que tienen para corregir, para castigar, para eh, decir cosas que en realidad pues no son agradables para los niños, ¿verdad? Y que desgastan la comunicación. Entonces, una recomendación también para los maestros es evitemos mandar notas a nuestros papás en donde se les esté informando sobre el mal comportamiento de sus hijos en el colegio o en la escuela y que por favor ellos los corrijan en la casa o hablen con ellos por varias razones. La primera es porque los niños necesitan de una corrección inmediata. Si pasaron 3, 4 horas, 5 horas en lo que se portaron incorrectamente y llegan a la casa, resulta que en la casa ellos ya ni se recuerdan de qué pasaron. Entonces, el castigo o la plática o lo que sea ya no tiene el mismo resultado. Para el niño eso ya es un castigo, ya es un abuso, ya es una forma de violencia, que le estén hablando de algo que no pasó en la casa, que los papás ni siquiera saben cómo fue y que le están regañando y que hay veces que papás, uno de maestro no sabe cómo son los papás. Y uno dice, mire, platique con sus hijos, pero los papás a veces lo que hacen es sentir una cólera tremenda y irse en contra del niño. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es mejor eh, citar a una reunión y poder platicar cara a cara con un papá cuando un niño esté teniendo alguna dificultad. No hacerlo por notitas, que eso no va a construir una buena relación, ni del niño con sus papás, ni les va a hacer mejorar su actitud en el colegio o en la escuela, porque no tiene sentido. Lo que sucede en la escuela tiene que solucionarse en la escuela. Lo que sucede en la casa. Y la escuela, pues sí, tiene que informar a los padres de familia, pero no por medio de notitas. Eso no ayuda para que se establezca una relación armoniosa, ni entre los padres con los maestros, ni entre los maestros con los niños, ni entre los padres con los niños. No se genera un buen ambiente. Entonces, evitemos y busquemos otras estrategias, como una recomendación para mejorar el proceso de trabajo entre papás y maestros. Entonces, fíjense, no todos los maltratos van a afectar de la misma forma, porque hay varios factores que determinan el daño que se pueda estar haciendo. Uno es la edad, ¿sí? No es lo mismo que un niño menor en la ventana de los 1000 días primeros, hasta los 2 años de edad, sea maltratado,
porque ese maltrato va a hacer un daño fundamental a las estructuras básicas del neurodesarrollo y puede tener repercusiones muy graves. Y pues si es un muchacho de 12 años, 13 años, que de repente resulta de la explosión de una mamá, pues de repente pues tiene ya muchos más recursos para poder, y mucha más experiencia previa para poder sobrepesar y que esa situación no le genere tanto daño como si hubiera sido cuando tenía 2, 3 años. El sexo también tiene que ver. Hay muchos estudios que hacen ver que las niñas son más susceptibles a tener estrés postraumático y a tener alteraciones de su sistema nervioso que los niños. Por supuesto, los niños también, ¿sí? Pero hay una variación que sí es significativa de afección del maltrato hacia las niñas. Y que las niñas pues también van a ser madres, entonces imagínense la repercusión que puede tener eso para la sociedad. La duración y la frecuencia también tienen que ver en cómo se va generando el cambio de la estructura neurológica y de la conducta de los niños y cómo se está afectando esto a nivel de la vida. ¿Sí? Si fue una situación eventual que pasó, pues va a generar un trauma, va a generar, pero no va a generar un daño significativo a nivel neurológico. Aunque sí, pues de repente esa situación traumática va a tener que ser tratada, corregida y apoyada. Pero si es una situación que se está dando todos los días, frecuentemente, porque hay un papá alcohólico, porque hay un papá violento, porque hay una mamá que no regula sus emociones, porque vienen de hogares desintegrados, porque vienen con grandes cargas emocionales, porque vienen de situaciones de pobreza y de extrema necesidad de trabajar, etcétera, y la frecuencia con que los niños se ven sometidos a situaciones de maltrato verbal, físico, o de negligencia, etcétera, pues entonces eso va a generar problemas muy serios a futuro. La relación con el victimario no es igual que sea un personaje primario en la vida del niño o de la niña, quien sea la persona que maltrata, a que sea una persona que no tiene la misma relevancia a nivel del afecto del niño o de la niña. ¿Sí? Si es un vecino el que lo está maltratando, pues digamos que no, o sea, se va a sentir, se va a asustar, va a tener miedo, va a llorar, va a ir a correr con la mamá para decirle que el vecino lo maltrató, pero no va a tener tanta repercusión como si fuese papá o mamá en primera línea, abuelos y familia extendida en segunda línea, escuela, maestros, autoridades en tercera línea, ¿no? El tipo de abuso o maltrato. Eh, el maltrato que más perjudica a nivel neurológico es la negligencia, ¿sí? La negligencia eh, y el maltrato por abandono, ¿sí? El abandono y la negligencia matan el alma y tienen repercusiones muy severas a nivel de la integración del desarrollo neurológico. Seguido del maltrato psicológico, el no servís, el no podés, el sos un tonto, sos una lata, o cualquier otra expresión a veces mucho más violenta que a veces se utilizan para corregir o para... Eso hace muchísimo daño. En un siguiente término, aunque también con efectos muy nefastos, el maltrato físico, ¿no? El pegar, el violentar físicamente. Aunque la secuela de un maltrato psicológico es mucho más profunda que el maltrato físico. Por supuesto, relacionado también con lo anterior, con la relación que tenga con el victimario, con la duración y frecuencia que tenga eso, con la edad en que esté siendo eh, abusado, ¿no? O maltratado. Y la polivictimación.
¿Qué significa la polivictimación? Significa que a veces los niños no solamente son agredidos físicamente, también son agredidos psicológicamente y también viven en un ambiente de pobreza y de repente también son abusados sexualmente, ¿sí? Y negli- tienen condiciones de negligencia porque no tienen atención médica, ni alimentación, ni salud, ni educación. Entonces, imagínense un tipo de abuso o un tipo de maltrato o de experiencia adversa, que es el término correcto. Experiencia adversa en la niñez, pues va a tener repercusiones serias. Ahora sí, no solamente es un tipo de experiencia adversa, sino varios tipos de experiencias adversas juntas, el daño es muchísimo más grande, ¿verdad? Entonces, por aquí, Nidia, qué importante no enviar notas, pues muchas mamás le pegan con mucha ira. Y sí, y es una cuestión que a mí me pasa frecuentemente, que la mamá me escribe, fíjese que me enviaron esta nota del colegio, ¿y qué hago? ¿Cómo le digo? ¿Qué digo a los niños? Y mire, veamos, y buscar cómo apoyar para que eh, el niño pueda ser protegido de una situación de agresión, pero que al mismo tiempo pueda tener algún tipo de intervención que lo ayude a poder estar en el colegio mejor, aunque yo les digo a los papás que esa no es su función, ¿verdad? Su función es apoyarlo en lo que se pueda en el contexto de casa, pero lo que esté pasando en el colegio, pues eso ya tendrá que platicarse con ellos, pero y ponerse de acuerdo de qué hacer, pero no por medio de una nota, ¿verdad? Muy bien, seguimos. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Y Muy yo bien. disculpe una pregunta. Sí, Flor, En el caso de la sobreprotección, sí. ¿también puede bajar el índice del CI? En cierta forma, sí, depende de en qué momento se está dando esa sobreprotección, de qué forma y de qué lo está limitando. Porque el niño necesita tener movimiento, por ejemplo, para poder tener un buen desarrollo de sus habilidades perceptivas, o sea, sensoriales y motrices, y una buena integración sensorial motriz, que es clave para el desarrollo de la memoria, para el desarrollo de las funciones ejecutivas, para el desarrollo de la atención, para que pueda tener control de impulsos, ¿verdad? Y por supuesto eso va a repercutir en la forma en que se organiza para trabajar. Entonces, si el niño es limitado, porque, cuidado, no agarres tierra porque te vas a llenar de lombrices, y entonces el niño no tiene la oportunidad de manipular con sus manitas. O cuidado, mira, tené cuidado, mejor agárrame las manos que yo voy a subir las gradas contigo, porque te puedes caer. Y entonces el niño no va a tener esa organización de equilibrio. No, 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 montar bicicleta no, porque tu primito se rompió la boca la vez pasada que montó bicicleta y no, vos no vas a aprender a montar bicicleta. Entonces, ese tipo de experiencias de limitar por proteger, eso es la sobreprotección. Y definitivamente sí, Flor, pueden llegar a afectar tanto a nivel de su rendimiento académico y de su posibilidad de tener el desarrollo adecuado de sus habilidades, de sus capacidades, puede limitar, que limita sus capacidades, como también desarrolla situaciones emocionales complejas, de inseguridad, de miedo, de también de frustración cuando se dan ese tipo de situaciones. Entonces sí, sí, la sobreprotección es un tipo de maltrato muy, muy sutil, pero que igualmente es maltrato e igualmente hace daño. Muchas gracias. Gracias, Flor. Dice que importante no enviar, bueno, eso ya estuvo. A ver, algo más nuevo. Sí, bueno. Dice, un corazón herido, dice Tati, lastimado por quien debía cuidarlo con amor, siempre tendrá secuelas en la vida del futuro adulto y por ende en la sociedad. Toda la razón de no poner quejas o mandar notas. Como los maestros conocemos a los padres y sus posibles reacciones, no seamos parte del maltrato infantil, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Eduquemos con disciplina y amor. Los niños son inteligentes y comprenden. Siempre hay que encontrar la mejor manera.
Y ahí vamos a empezar a ver algunas cuestiones que podemos hacer también en lo práctico. Que yo a veces hablo mucho y me extiendo mucho, pero vamos a dejar esto ya por un lado y a ver esto rápidamente, solo para que demos una cuenta de qué está pasando en el cerebro de los niños. Y vamos a ver algunas Licenciado, estrategias perdone. importantes. Sí, Evelyn, Fíjese que yo quiero hacer una consulta. sí. En el caso de una docente que envía nota todos los días, ¿eso se puede llevar a un proceso legal? Pues depende de qué digan las notas, Sí, ¿verdad? fíjese, es más como acoso escolar, le podría decir yo, porque los conflictos que se dan en el aula, ¿verdad? Quien nos debe corregir es el docente, ¿verdad? Lo que está relacionado a la conducta dentro del aula. Sí, Pero cuando hay etiquetas y todo eso, es mi pregunta. Por ejemplo, hablamos de que los niños si no están diagnosticados no se les puede decir que es hiperactivo o que tiene algún trastorno. exacto. Entonces, esa es mi duda. Sí, mire, creo que la comunicación entre padres, madres y docentes debería ser muy cercana y debería ser como de equipo, como de compañeros. Y tendría que haber esa cercanía para poder conversar, para platicar, para establecer diálogo, ¿verdad? Pero de ninguna manera se puede permitir ni que los padres y madres de familia etiqueten o maltraten a sus hijos o que no contribuyan en su formación, pero tampoco se puede permitir que un docente haga esto, pues que maltrate, que humille, que falte el respeto o que ponga en contra al niño de sus padres o a los padres del niño. Eso son cosas que no deberían de suceder. Ahora, yo diría que antes de entrar a un proceso puramente de denuncia legal o de ese tipo de situaciones, el poder lograr solucionar las situaciones, y ahí tiene mucho que ver también la coordinación o la dirección o las personas que estén a cargo de esto, poder lograr que haya esa toma de conciencia de parte del docente de que no es el mecanismo adecuado, que comprendemos su frustración, que comprendemos sus necesidades, pero que tenemos que buscar estrategias diferentes y ayudar a este docente a que tenga herramientas distintas de abordamiento de las situaciones para que pues pueda lograr solucionar la situación de una forma distinta. Entonces, el que busque orientación, el que busque apoyo, el encontrar recursos para trabajar con el niño en el aula, porque muchas veces el papá y la mamá que ni siquiera son maestros, no tienen formación, ¿qué van a poder hacer y qué le van a poder sugerir ni a la maestra ni al niño de lo que tiene que hacer en el aula? Es la docente la que tiene que encontrar el recurso, en dónde coloca al niño, cómo lo motiva, cómo le estructura su ambiente, qué responsabilidades le va a dar para que se sienta incluido, ¿verdad? Que reparta los cuadernos, qué sé yo, situaciones en donde al niño es tomado en cuenta. Porque una cosa bien curiosa también y que es contrasentido, dice, es que el niño se porta mal porque está llamando la atención. Pero díganme ustedes, si una persona está llamando la atención, ¿qué es lo que necesita? Necesita que le pongan atención. Entonces, si alguien llama la atención es porque necesita atención. Entonces, si necesita atención, ¿qué tenemos que hacer nosotros como docentes o qué tenemos que hacer nosotros como papás y mamás? Ponerle atención, escucharlo, validarlo, darle continencia, apoyarlo a que tenga recursos para solucionar las situaciones que esté viviendo, darle soluciones. ¿Mm? Porque si está llamando la atención es porque necesita comunicar, necesita hablar, necesita expresar, y de repente no sabe cómo. Entonces lo va a hacer de una forma inapropiada. Pues entonces tenemos que ponerle atención. Entonces, cuando un niño esté llamando la atención, por favor, pónganle atención. Si lo que necesita es eso. Y una vez que el niño satisfaga su necesidad de ser escuchado,
el niño va a entrar en la armonía y en el equilibrio necesario para poder seguir trabajando con normalidad, ¿verdad? Licenciado, Entonces, perdón. sí. Yo le comento esto porque fíjese que no sé si la maestra de mi hijo está aquí en el taller, ¿verdad? Ujú. Fíjese que tengo dos hijos estudiantes, uno de 15, uno de 9. Pero el de 9 aquí en la casa, él es un niño normal, juega, se ríe, se divierte, hace las cosas siguiendo instrucciones, pero resulta que en el colegio es donde él tiene problemas. Y yo he tratado de tener buena comunicación con la docente, pero este, ella en lo que se cierra es de que el comportamiento, los hábitos se forman desde el hogar. Y yo lo reconozco, pero no todos los niños son iguales. También los niños tienen diferentes necesidades. Entonces, yo le digo a ella que quien conoce a mi hijo mayor podría decir, o ahí sí que pensar que soy una mamá estrella. Y ella con el segundo hace ver como que el hogar fuera un campo de batalla y en realidad, ¿verdad? Así que yo no puedo hacer mayor cosa porque él aquí en casa se porta bien, sigue Claro, instrucciones, es más activo, pero probablemente en casa él tiene la atención que él necesita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajar con estos casos? pues yo siento que de una forma muy amable, muy empática, eh, con el corazón abierto, acercarse a la maestra y comunicarse con ella para poder establecer un diálogo que sea sano y que beneficie al niño. Porque lo peor que puede hacer uno como papá es ponerse en contra también de los docentes. Porque los niños son los que están en el aula y uno no va a estar con los niños cuando, después de que uno se peleó con los maestros, ¿no? Y los que van a pagar las consecuencias van a ser los mismos niños. Entonces, si es una docente que de repente le hace falta formación, ojalá que esté en estos grupos, porque en estos grupos tiene que calarle y tiene que haber un cambio, ¿no? Pero probablemente no está, ¿verdad? Porque muchos docentes no se preocupan por su crecimiento interno, lamentablemente. O sea, eso es una crítica constructiva, no estoy juzgando. Opinar, licenciado. Perdón, Nidia. Ah, no, perdón. ¿Quién me estaba hablando? Si puedo dar una opinión. Sí, claro, por favor, Nidia. Y luego continúo con esto que le estoy diciendo a Evelyn. Sí, Fíjese, licenciado, que eh, para la mamá que estaba platicando, ¿verdad? sí, Ustedes saben que yo tengo dos hijos con discapacidad auditiva, ya son jóvenes, ¿verdad? sí. Igual los maestros, pues, ellos ya tenían su diagnóstico. Entonces, como docente que sé, ¿verdad? Y me estudié las leyes también de la discapacidad. Entonces, les pedí que, de favor, que les hicieran su adecuación curricular, ¿verdad? Entonces, no quisieron, pero lo que yo de una vez, bueno, yo pues voy a dar mi opinión como yo lo hice, ¿verdad? Porque resulta que me dijeron, mire, entonces que pierda el grado, ¿verdad? Está bueno, le dije que lo pierda, le dije, pero de verdad como mamá me voy a agarrar unos carteles y me voy a ir al Ministerio de Educación, le dije, donde ustedes no saben cómo tratar a un jovencito con discapacidad, porque resulta que ustedes me dijeron que era un colegio inclusivo, ¿verdad? Y encima están tratando como que mi hijo, o sea, también es como con una discapacidad intelectual. ¿Verdad? Entonces, si ustedes tienen un diagnóstico, demuéstremelo, ¿verdad? Pero yo sí, mire, yo sí estoy a favor de las mamás que hemos sido aguerridas, porque ni modo que vamos a permitir que después los maestros los traten mal. Si nosotras podemos dar nuestra opinión, yo no estoy de verdad, discúlpeme, licenciado, pero que una maestra vaya a tomar represalias, yo creo que eso sí ya está contra la ley, ¿verdad? Porque uno como mamá, a quien primero tiene que defender es a su hijo.
Mire, yo se los digo con mucho cariño, ¿verdad? Porque ninguna maestra puede tocar a nuestros hijos cuando nosotras como mamá estamos defendiendo los derechos, cuando ellos aún no pueden opinar o defenderse, porque hay maestros prepotentes, ¿verdad? Cuando eso sucedió, yo fui y fui con mi esposo y hablamos. Era un colegio muy prestigioso. Ni digo la religión porque hasta vergüenza da, pero igual yo le dije, si ustedes de verdad no pueden sostener aquí a mi hijo, pues yo me lo llevo, ¿verdad? Entonces, eso sí, yo esto lo voy a hacer público, ¿verdad? Y no les gustó, en ninguna forma les gustó, pero igual a mi hijo nunca lo volvieron a tratar mal, ¿verdad? Ese es el Mm, problema de muchos papás, como yo como mamá y como docente. Entonces, esto me sirve a mí, ¿verdad? Porque eso, eso que los van a tratar mal, no estoy a favor de eso, porque claro, no totalmente. deberían de hacerlo. Y otra cosa, lo de la violencia de los docentes, ¿verdad? Porque esa es una violencia contra los alumnos. Yo no me estoy haciendo a un lado. Una vez mandé una notita porque el niño pues le pellizcó y casi que le arrancó el pedacito a otro niño. Pues llamé a la mamá, pero mire, la abuelita temblaba, el niño temblaba, ya le pegó, señor. Pero si yo no decía esto, la otra mamá me dijo, usted sabe que las mamás también son bien como revoltosas, ¿verdad? En ese sentido donde nosotros ejercemos, ¿verdad? Y con todo derecho, ¿verdad? Entonces, mire, le pegó, de verdad le pegó muy fuerte a la mamá, por eso decía yo que con ira, ¿verdad? Ujú. Pero sí, como mamá, sí, yo defendí todo el tiempo a mis hijos y no me arrepiento, ¿verdad? Gracias a Dios. Muchas gracias, licenciado, por el tiempo. Ya, muchas gracias, sí. No, pues tiene razón en cuanto a que hay que denunciar y defender, ¿verdad? Eso sí, definitivamente. Pero todo lleva un proceso, ¿no? Cuando ya llega un punto en donde el proceso no da para otra más que para poder hacer una denuncia, pues definitivamente hacia ahí va. Pero la primera estrategia sí tiene que ser la de acercamiento a los docentes, porque muchas veces, o sea, hay que ponernos también en la función del docente que tiene 30 niños en un aula y que en realidad no sabe qué hacer y tiene recursos, ni estrategias, ni conocimientos suficientes para poder tener una buena eh, estrategia de apoyo, ni se les ocurre qué hacer. Entonces ahí ni modo, ellos lo más fácil es mandar una nota o echarle la responsabilidad a los papás para que los papás miren qué hacen, ¿no? Pero en esos casos en donde hay una relación que no está llegando a un extremo, en donde se le está vedando un derecho a la educación y que se le está poniendo prohibiciones, y es una situación conductual del aula, pues yo creo que lo primero que sí tenemos que hacer es ese proceso de acercamiento al docente y de poder conversar y buscar soluciones y buscar de qué forma podemos lograr apoyar juntos el proceso académico del niño o de la niña. Si eso no resulta, pues también hay autoridades, por supuesto. Primero, las autoridades mismas de la coordinación de la dirección. Y si eso no resulta, porque no hay, pues también hay un Ministerio de Educación al cual se puede recurrir para poder generar un apoyo hacia los niños y las niñas para que sean respetados en sus derechos. Eso es totalmente, estoy totalmente de acuerdo y así tiene que ser el procedimiento, ¿verdad? Y lo que usted decía, Nidia, de la nota y que le pegaron a la niña es precisamente lo que tenemos que evitar. Entonces, en lugar de mandar notas, ¿verdad? Es preferible citar a los papás, citar a la mamá o al papá o a la abuela en su defecto, ¿verdad? Y conversar personalmente. No es lo mismo mandar una nota donde se dice su niño se portó mal y le pegó a fulanita, ¿verdad? A decir, necesitamos tratar un asunto importante. Por favor, preséntese mañana para poder platicar sobre alguna situación de su niño. Si el papá llama por teléfono, pues por teléfono se le puede dar alguna explicación general y luego ya en el colegio o en el aula, en el ambiente, se le puede ya dar todos los detalles, cuidando que se interprete de la forma, el asunto de tal forma de que sea positivo, que corrija al niño y no que le vaya a lastimar, ¿verdad? Yo creo que esos serían como los criterios que tenemos que tomar, ¿verdad? O sea,
buscar estrategias que ayuden a que las cosas marchen mejor, ¿verdad? Dentro del aula. Vamos a mirar. Aquí hay 2 notas más y seguimos. Si los niños no tienen, dice Tati, un diagnóstico, no podemos realizar adecuaciones curriculares. Por eso es importante hacerles ver a los padres que deben buscar un diagnóstico. Eso sí, no usar jamás el maltrato con niños o jóvenes con capacidades, no existen las diferentes, pero con capacidades no desarrolladas, asociadas o no a una discapacidad. Y sobre todo aceptar como padres que nuestros hijos o hija tienen capacidades eh, no desarrolladas. Lo digo porque soy una tía con un nene con autismo nivel 3 y y sé la importancia de un buen diagnóstico para que pueda ser atendido de manera apropiada y oportuna. La empatía es fundamental en la educación escolar y sus actores y por supuesto en la familia. Iguate dice, el maltrato y la violencia están tan arraigados en el subconsciente colectivo de los guatemaltecos. Quitar creencias de corrección inadecuada es un reto para todos y reflexionar y hacer los cambios necesarios para ir educando de forma congruente a los niños y adolescentes. Esta es una realidad y que es un trabajo que tenemos que continuar realizando. Sí, con relación a los diagnósticos, pues sí tiene razón, es importante un diagnóstico para una adecuación curricular. El asunto es que esos diagnósticos eh, no etiqueten, ¿verdad? Y que sean dados por un profesional que verdaderamente tenga experiencia para poder dar ese diagnóstico sin que haya errores que puedan eh, complicar a veces las situaciones de los niños y niñas. ¿Qué pasa en el cerebro? Vamos a verlo así muy brevemente. Cuando los niños están siendo víctimas de maltrato. Hay una función natural del cerebro que es la generación de un estado de estrés. El estrés, cuando se da por una experiencia adversa, va por 2 vías. Una es la vía que es del sistema adrenal del central, que es el sistema SAM, ¿sí? Que impulsa desde del hipotálamo una orden y el tallo cerebral hacia la núcleo de la suprarrenal para que haya una producción de epinefrina y norepinefrina, que son 2 sustancias, o adrenalina y noradrenalina, que son 2 sustancias que actúan para preparar a las personas para huir, escapar y defenderse. Sumado a esto hay otra reacción que viene del hipocampo, de la pineal, y que va hacia la corteza de la suprarrenal, que produce cortisol. El cortisol es el responsable directo de la modificación de la estructura neurológica cuando esta situación estresante, es adversa, negativa, de maltrato, se hace recurrente. El nivel de cortisol empieza a generar cambios en diferentes áreas del cerebro y modifica la conducta de las personas y la facilidad del aprendizaje. También el cortisol en los niños con maltrato, pues va a tener otras repercusiones a nivel de su salud física, que no es el tema de hoy, pero también genera diabetes, genera presión alta, genera problemas cardíacos, problemas respiratorios, asma y una serie de afecciones derivadas de una experiencia de estrés. Pero eso no es el tema. Nuestro tema ahora son conducta y aprendizaje, ¿verdad? Y vamos a centrarnos en ello. Acá podemos observar las diferentes áreas del cerebro que se ven afectadas cuando hay casos de maltrato, ¿sí? Afecciones tanto de la estructura como de la función del cerebro de los niños con casos de AN, o sea, experiencias adversas en la niñez. Ustedes pueden ver, hay 3 que están en rojo, que son las 3 estructuras que son las que más se afectan
ante situaciones de maltrato, que es el prefrontal, la amígdala, el hipocampo, seguidos del lóbulo temporal, del cíngulo y del núcleo estriado. Y en menor grado, pero siempre con afección, los parietales, el occipital, la ínsula y el cerebelo. Y depende del tipo de maltrato para cuál de ellos esté siendo mayormente afectado. Vamos a ver esta grafiquita así rápidamente. Primero, para recordar qué hace cada de esas funciones. El lóbulo prefrontal regula las funciones ejecutivas, la planificación, el control de impulso, la toma de decisiones, la regulación emocional, clave para el comportamiento social, para el aprendizaje y el juicio consciente. El lóbulo temporal procesa la información auditiva, el lenguaje y memoria, participa en el reconocimiento de emociones y rostros. El lóbulo parietal integra información sensorial del cuerpo, coordina la percepción del espacio, clave para el cálculo de la lectura y la orientación espacial. El lóbulo occipital es el responsable del procesamiento visual, interpreta formas, colores, movimientos y reconocimiento visual. Dice que han hecho experimentos con mujeres víctimas de violencia y se les ponen rostros de niños sonrientes y rostros de niños enojados, y de personas sonrientes y de personas enojados. Y la afección que tienen en el lóbulo occipital, porque se ha comprobado que las mujeres víctimas de violencia afectan principalmente su lóbulo occipital, hacen de que no tengan la capacidad de reconocer la alegría. Los rostros sonrientes no le despiertan movimiento en el lóbulo occipital, pero sí interpretan y reconocen rostros enojados. Entonces quiere decir que hay cierto sesgo allá, percibir enojo con más facilidad que percibir alegría. La amígdala cerebral procesa las emociones, especialmente el miedo y la agresividad, participa en la memoria emocional y en la respuesta al peligro. El hipocampo es clave en la consolidación de la memoria de largo plazo, participa en la orientación espacial y en el aprendizaje contextual. El cíngulo regula emociones, toma decisiones y atención, facilita la autorrevelación y la empatía. El núcleo estriado coordina el movimiento voluntario y el aprendizaje de hábitos, interviene en la motivación y el sistema de recompensa. ¿Qué implica eso? Que cuando está afectado el núcleo estriado, los niños que han sido maltratados ya no les hace cosquilla ningún tipo de recompensa ni de motivación. Dale, otra vez, pégame de nuevo. Ya no me importa. Ya, y si ya el asunto de mirar, te quedas sin televisión, pues no importa. Que te voy a pegar, pégame. ¿Sí? Eso ya es un núcleo estriado lastimado. ¿Sí? Porque ya no hay motivación, ni el sistema de recompensa está completamente disminuido. La ínsula integra señales internas del cuerpo como emociones y decisiones, implicada en la conciencia corporal, el dolor, la empatía y las emociones sociales. Toda la parte interoceptiva la maneja la ínsula. O sea, nos damos cuenta de cómo está nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestros órganos, de nuestra sensación de cansancio o de estrés, porque la ínsula se activa, igual que de la relajación. Cuando esto se pierde, perdemos el contacto con nuestro cuerpo, nos desconectamos del cuerpo. El cerebelo coordina los movimientos de equilibrio y postura, participa en aprendizaje motor, atención y lenguaje. Vamos rápido por esto. Entonces, ¿qué se está afectando en cada tipo de EAN? En el abuso físico, la amígdala, el cuerpo calloso, la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Qué implica eso? Que la persona se vuelve impulsiva, tiene conductas agresivas, baja tolerancia a la frustración, dificultad para planificar y autorregularse. Y les estoy diciendo que esto es algo que está pasando no porque el niño sea malcriado o porque ya el adulto sea irresponsable, sino porque tuvo un abuso físico y eso lastimó su amígdala, su cuerpo calloso, su corteza prefrontal, dorsolateral y hace que dentro de su esquema de personalidad tenga dificultades para controlar sus impulsos, que genere conductas agresivas a veces de cositas que no son tan significativas, que no pueda manejar su frustración, que tenga dificultad para planificar
y planifica y le va mal y deja las cosas a medias y tiene un montón de problemas de esa naturaleza y no logra autorregularse. En el abuso sexual está más implicado el hipocampo, la amígdala, la corteza cingulada y la ínsula. O sea, hay más carga de tipo emocional, pero no de tipo intelectual. O sea, no se lastima tanto la parte del control de los impulsos o del control emocional o de las funciones ejecutivas. Pero sí genera más ansiedad, más hipervigilancia, retraimiento social, problemas de memoria, comprensión lectora. El abuso emocional, el abuso psicológico, va más hacia la corteza prefrontal, el cíngulo anterior y la ínsula. Genera baja autoestima, evitación social, dificultad para regular las emociones y establecer vínculos afectivos. La negligencia afecta la sustancia gris en la corteza prefrontal, la ínsula y la corteza temporal. Todo esto está basado en una cantidad de estudios que se han efectuado. Se han efectuado cientos de estudios sobre el cerebro de personas víctimas de violencia, víctimas de experiencias adversas durante su niñez y cómo está configurado su cerebro como adultos, ¿sí? Esto genera dificultades en el lenguaje, la negligencia, atención dispersa, escasa motivación escolar, baja empatía. La negligencia física afecta al cerebelo, la sustancia blanca generalizada y la corteza parietal. Entonces tiene retrasos motores, torpeza, bajo rendimiento académico general, poca coordinación visoespacial y también dificultades de los números con las matemáticas. Cuando estos testigos, que es la violencia intrafamiliar, pero esta es una violencia eh, secundaria, digamos, o como efecto colateral, ¿no? De todas maneras está lastimando la amígdala, el hipocampo, las vías de conectividad frontolímbicas del frontal con el sistema límbico. Genera ansiedad crónica, respuestas exageradas al estrés, dificultades de concentración y aprendizaje. La separación prolongada de cuidadores, o sea, la institucionalización, eh, modifica la estructura del hipocampo, la amígdala, la corteza orbitofrontal y genera apego, problemas de apego, dificultades en la memoria, afecto plano, bajo, rendimiento escolar sostenido. Todo esto yo lo saqué de un condensado que es un estudio que se hizo sobre los estudios que se han hecho sobre el maltrato, de experiencias adversas en la niñez y las repercusiones que han tenido por los adultos. Con mucho gusto se los voy a subir al grupo para que quienes estén interesados puedan leer. ¿Sí? Bueno, perdón aquí, vamos a corregir. En general, pues todos estos maltratos van a generar reducción o retraso cognitivo, problemas de atención, hiperactividad, problemas que no son hiperactividad, bueno, modifican la estructura neurológica, pero es por situaciones ambientales, ¿no? No por neurodesarrollo como tal. Problemas de aprendizaje, retraso matemático, trastornos del habla y de la comunicación. Y a nivel emocional, trastornos eh, de estrés postraumático, TEP, trastorno del sueño, distimia, que es un constante estado de desmotivación, de no querer hacer cosas, es la distimia, como una frontera entre una depresión constante. La depresión como tal, la conducta antisocial no quiere decir que no me quiero relacionar con los demás, la conducta antisocial es agredo y hago daño social, robo, abuso, me violento, destrozo, mato. Esas son conductas antisociales. Conducta oposicional desafiante, esquizofrenia y suicidio. Son algunas de las situaciones que se pueden dar por maltrato. Entonces, ¿qué es importantísima la intervención temprana? Si uno ve, se entera que un niño y una niña están siendo víctimas de cualquier tipo de maltrato, es importante que haya la intervención más temprana y oportuna posible, ¿sí? Y la más inteligente que se pueda para lograr que la situación de este niño se maneje de tal forma que le haga el mayor bien posible. Es algo muy delicado que se necesita de poder comunicar como un equipo
y tomar decisiones, si es si uno observa una situación de maltrato que se está dando en el hogar, yo como docente tengo que comunicarlo a mi equipo de docentes, a mi director, a mis coordinadores. Y en equipo, y si hay asesoría psicológica, tomar la decisión de cuál es la mejor forma de poder proteger al niño. No es confrontar al papá o a la mamá. No es ir y de una vez poner una denuncia en el EDP. Yo, solo, como docente, es comunicarlo para ver cuál es la mejor vía y qué es lo que necesitamos hacer, porque estas situaciones de maltrato tienen que trabajarse como equipo interdisciplinario, como equipo docente y con la asesoría, si es posible, de profesionales externos antes de proceder a una decisión que tiene que ser muy, depende de qué tipo de maltrato sea, de qué tipo de abuso, tiene que ser con mucha eh, tino y por supuesto lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Pero no de forma impulsiva, tiene que ser de una forma consensuada, meditada, buscando la mejor estrategia para hacer el mayor bien posible. Entonces, ¿cómo educar sin maltrato? Y vamos a ver esto, lamentablemente el tiempo ya se nos está esfumando. ¿Cómo educar sin maltrato? Uno, conecta con el corazón. Los vínculos afectivos seguros desarrollan cerebros sanos. Conectar con el corazón, ¿qué implica? Conectar con el corazón implica de primero conectar conmigo mismo, conectar con mi propia experiencia, conectar con mi propia validación, porque no es conectar desde la razón. Mm, Porque si yo conecto desde la razón, no lo voy a lograr tener esa empatía necesaria para poder lograr educar con respeto, con cariño, con ternura, ¿sí? Entonces es verme a mí mismo y desde mí mismo poder comprender la situación que el niño o la niña estén manifestando. Y entonces eh, validar sus emociones. Por supuesto le voy a poner límites. Alto, lo que estás haciendo está incorrecto, es algo que puede ponerte en peligro a ti o puedes poner en peligro a los otros. Es algo que no está, que no lo vamos a aceptar. Pero contame, ¿qué te hace hacerlo? ¿Qué te hace estar enojado o enojada? ¿Qué te hace, entonces, abrirse a la comprensión y validar su emoción? Estoy enojado por esto y esto y esto, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, usar frases como, veo que estás molesto, pero no está bien golpear. A ver, yo te voy a acompañar para que encontremos una forma de comunicarnos diferente, de solucionar este problema de una forma distinta. ¿Ya? Y es muy importante, este conectar con el corazón implica tener esa apertura para jugar, para reír, porque el juego y el compartir alegría fortalece los vínculos con los niños. Ningún niño va a tener un vínculo seguro, cercano con una persona que no le manifiesta alegría o que no tiene ganas y disposición de jugar. Entonces, jugar y reír son dos estrategias, herramientas, recursos que tenemos para poder conectar con nuestros niños y que desde ahí abran su corazón para poder educarlos. A ver, vamos a ver por acá. Dice, muchas gracias por toda la atención que nos ha compartido. Una solicitud, ¿podría brindarnos la presentación para poder abordar el tema con los padres de familia? Por favor, gracias. Ok, vamos a ver eso. Eh, ¿Qué más? Regula antes de corregir. Y cuando hablo de regular antes de corregir, no estoy solamente hablando de regular al niño. Primero yo siempre. Primero calmo, luego contengo y después enseño. ¿Sí? O sea, un niño alterado no aprende. Un adulto alterado no enseña. De primero calmo, me contengo y encuentro los recursos internos. Y luego calmo al niño, lo contengo
y aplico esos recursos para apoyarlo en esa validación y comprensión. Definitivamente para poder calmar, contener, necesito usar una voz tranquila y un lenguaje corporal seguro. Y si el niño está en crisis, hay que esperar, acompañarlo hasta que recupere la calma antes de corregirlo. Cuando un niño está en crisis y sobre todo si es un niño que tiene alguna trastorno del neurodesarrollo como una crisis de un niño con autismo, un niño autista, pues definitivamente, y cualquier niño, cuando está en una situación alterada, no nos va a escuchar, no va a sentir que su sistema está totalmente lleno de sustancias químicas que no va a poder ponernos atención, ni va a poder comprender lo que estamos haciendo y hasta lo va a malinterpretar. Hay que acompañarlo, hacerle ver, aquí estoy, cuando estés tranquilo, platicamos, ayudarlo a que regrese la calma, ayudarlo a que respire, que se contenga. Y cuando ya esté tranquilo, que ya esté contenido, que ya pueda respirar bien, entonces lo escuchamos, lo validamos y buscamos de qué forma es la más correcta para poder lograr que se dé cuenta de su error y corrija. ¿Sí? Usa la disciplina positiva. La disciplina enseña, no castiga. Lo importante de disciplinar o de corregir es que la persona no vuelva a cometer el error. Y está comprobadísimo que castigando al niño no conecta, no tiene conexión con lo que sucedió. Por lo tanto, el castigo no solo le lastima, pero no le está corrigiendo ni le está enseñando. Entonces, no se trata de castigar, se trata de ayudarlo a que entienda en dónde estuvo su error y qué puede hacer para solucionarlo y corregirlo. ¿Sí? Entonces, en la disciplina positiva nos enseña a poner límites claros y firmes. Y por supuesto, amorosos. Ofrece opciones, uno como dentro de la disciplina positiva va a ofrecerle opciones y reforzar lo positivo. No le va a hacer mucho caso a lo negativo, pero sí vamos a estar atentos a que lo positivo, a qué positivo hace para poder hacérselo ver. Veo que hiciste un buen esfuerzo, veo que ahora lo estás haciendo mejor, eh, veo tu cambio, qué alegre que ahora estás abrazando en lugar de pegar, qué sé yo, cualquier refuerzo positivo. Y ponerle opciones. ¿Prefieres esta opción o esta? ¿Prefieres estar en el salón y compartir con compañeros o prefieres estar afuera eh, en lo que te calmas y regresar para poder ya estar en el ambiente? O mejor, si podemos lograr hacer los rincones seguros dentro del aula, tener un espacio en el aula cómodo en donde el niño pueda, que esté sobrecargado, pueda ir y estar ahí un tiempo y que se le permita tener la oportunidad de salirse del esquema de trabajo e ir ahí a recargarse de positivismo, de energía, de bondad y regresar de nuevo al ambiente. Y que sea un recurso que sea universal, o sea, que esté ahí para todos, no solo para el niño que se porta mal, ¿verdad? Sino para todos los niños que quiera ir ahí, que vaya a su lugar seguro, que no necesite estar pidiendo permiso. Eso es una actividad muy bonita y es un cambio que se puede hacer en el aula dentro de este ambiente de disciplina positiva. Refuerza el buen comportamiento más que castigar el negativo. Educa con ternura. La forma en que tú gestionas tus emociones enseña más que cualquier sermón. Modela autorregulación, empatía y respeto. Pero si voy a modelar autorregulación es porque yo estoy trabajando en mí mismo y he aprendido a regular mi enojo, a regular mi juzgar, mi crítica, ¿sí? Y si voy a modelar empatía es porque yo puedo ponerme en las condiciones y las situaciones de la otra persona y comprenderla y aceptar que es diferente a mí y desde ahí poder apoyar su mejoría. Y si yo respeto es porque también ya he aprendido a respetarme a mí mismo.
¿sí? Entonces, es muy importante en el proceso de educación, en esta búsqueda de la no violencia y del cambio social, comenzar por nosotros mismos. Reconozcamos nuestros errores. Lo siento, hablé fuerte, estoy aprendiendo a hacerlo mejor. Los niños aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Pues muchas gracias. Gracias por compartir, por estar aquí con nosotros. Eh, espero que esta información les sea útil, que la pongan en práctica, que, que haga conciencia de la necesidad que hay de cambiar la cultura de Guatemala y de América Latina para hacia una cultura de la no violencia, porque la cultura de la no violencia va a hacer que tengamos pueblos más prósperos, pueblos con más armonía y más empatía y que seamos pueblos más productivos, ¿sí? Más felices, ¿sí? Porque el habernos educado, y fíjense, voy a decir algo que tal vez uy, es muy duro, ¿va? Pero la forma en que nos educaron, la violencia que recibimos, los palazos que en algún momento pudieron habernos dado en las escuelas. Yo afortunadamente en mi casa no. Sí tuve algún tipo de violencia familiar. Por supuesto, todos la hemos tenido. O sea, nadie se ha escapado. En mi familia pues no era evidente, ni era algo eh, consuetudinario, pero sí hubo situaciones como en toda familia, ¿no? Pero vamos al hecho de que como sociedad, la misma estructura macra, social, política, estatal, y luego permeado hacia la realidad de las familias, ha sido muy violenta. Y lo duro que voy a decir es que, aunque digamos que nos educaron bien y que somos personas de buen corazón y muy rectas y todo lo que querramos, que no lo digo que no, sí, es cierto, pero también entonces esas condiciones educativas nos han hecho perpetuar un subdesarrollo. Sentimos miedo de progresar, postergamos, nos escudamos en muchas cosas, no tomamos acción, nos cuesta tomar decisiones, ¿sí? Como sociedad, porque estamos inmersos una cultura de violencia. Si solo saliendo de esta cultura de violencia vamos a poder lograr construir bases diferentes, sólidas, que construyan una sociedad en donde se respeten los derechos y en donde tengamos la oportunidad por igual de crecer y de ser inclusivos como sociedad también. De lo contrario, estamos arando y haciendo y edificando sobre bases que no logran que esta situación se sustente de una forma diferente. Pues muchas gracias a ustedes. Acá pues hay algunos comentarios todavía de agradecimiento. Gracias por la información, gracias por compartir. Muchísimas gracias, excelente ponencia. Gracias y bendiciones, excelente tema. Aprendemos cada día, no solo para nuestros estudiantes y familias, sino también por nosotros mismos. Valioso y coloquio, gracias por compartir. Gracias, dice Sandra, por la información muy interesante y de crecimiento. Hizo una pregunta, la exposición de evitación del suicidio y de los metilenglucos, ¿cuándo la va a subir? Sí. Sí, miren, he tenido una sobrecarga de trabajo muy grande, pero estoy en eso. O sea, disculpen que no cumpla con esto, pero hay responsabilidades que son directamente de mi trabajo, que a veces me exigen un poquito más de tiempo y dedicación hacia esto. Pero si estoy pendiente de esta también, es otra de las que tengo en deuda con ustedes de subir, para que ustedes tengan ahí el tema y lo puedan platicar con sus maestros, con sus otros docentes y con sus padres de familia. Gracias, licenciado. Excelente tema. Para dar una segunda parte o hacer un neurocoloquio presencial. Ah, eso sería buenísimo, Bertita. A ver si podemos hacer uno presencial un día de estos. Muchas gracias, Lick, por sus nuevos conocimientos. Es muy importante estarme formando. Con mucho gusto, Nidia. Gracias, Liz. Muy interesante información. Bendecida noche. Muchísimas gracias por este coloquio. Gracias a ti, Karen. Karin. Marisa dice gracias. Y Mari también. Muchas gracias. Pues yo les agradezco mucho a ustedes. Gracias por estar siempre acá al pendiente de los neurocoloquios.
Es una actividad, como ustedes saben, que es gratuita, que se hace con la mejor de las buenas voluntades para poner el granito de arena en este cambio del sistema educativo, de la calidad educativa de Guatemala. Y pues ahí siempre con mucho gusto y siempre para servirles. Buen provecho, que la vida les florezca y, como digo por ahí, y hasta me regalaron un libro bonito de un calendario acá con un potro, por aquí lo tengo. Mira. Porque yo siempre digo que me monto en un potro para que me cuenten otro. Bendiciones, que estén muy bien, felicidades y nos vemos en una próxima entrega de los Neurocoloquios. Hasta pronto. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, felicidades. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, feliz noche. A ustedes muchas gracias. Gracias, Wendy, por sus buenos deseos, buenos comentarios también. Estén muy bien, cuídense mucho. Sí. Buenas noches. Saludos. Adiós, César, cuídate mucho.